Esto se debe a cuestiones hormonales, según. Y es un tumor primario. Después de los 60 es como tumor secundario. A pesar de que los hombres son más afectados que las mujeres, son menos propensos a que tengan metástasis o se haga más maligno o un desarrollo fatal, a diferencia de las mujeres que inician a edad más temprana y se hacen más maligno su osteosarcoma. Bueno, para antes de continuar voy a hablar un poco de las células óseas. Tenemos, como ya sabemos, la célula osteoprogenitoria, que va a dar el osteoblasto, que la importancia de esta va a radicar en tres puntos. Uno, que sintetizan proteínas colágenas y no colágenas de la matriz orgánica del hueso. El punto dos es que dirigen la disposición de las fibrillas de la matriz extracelular. Tres, contribuyen a la mineralización de la sustancia osteoide gracias a la fosfatasa alcalina, que este va a ser un marcador junto con la lactato deshidrogenasa de malos pronósticos de osteosarcoma. Y si los osteoblastos se llegan a convertir en células limitantes, pueden expresar el receptor para hormona o PTH, que controla la homeostasis del calcio a través de una acción directa sobre el hueso y el riñón. Después el osteocito, que pues son las más abundantes del hueso y, y que cuando se produce un trauma en el hueso, cesa la circulación sanguínea y por lo tanto origina hipoxia y necrosis de los osteocitos. Y después los osteoclastos son las células encargadas de la reabsorción y un poco como de la remodelación ósea con estas tres células. Es que hay tres moléculas, la OPG, el ligando RANK con L y RANK, que RANK va a interactuar con RANK, que RANK L va en los osteoblastos y RANK nada más va en los osteoclastos. Y cuando se interpone OPG, se inhibe esta interacción y por lo tanto se inhibe la diferenciación ósea. Bueno, la topografía del osteosarcoma es principalmente en el fémur distal, tibia proximal y en dado caso en el húmero proximal, pero en general es en los huesos alrededor de la rodilla, en especial en la metáfisis. Esto debido a que ahí se encuentra el cartílago de crecimiento. También la OMS lo puede clasificar como que es el sarcoma más común del esqueleto apendicular. Bueno, hay tipos y subtipos de osteosarcoma. El convencional, que se divide en tres y que es el que hablaré, que es el más común. Luego está el telegianquetásico, el de células pequeñas, el de bajo grado, el parosteal, el periósteo, el de superficies de alto grado y los secundarios, que es por enfermedad de Paget o por radiación. Bueno, el convencional se divide en tres, que es osteoblástico, condroblástico y fibroblástico. En el primero, las células afectadas son los osteoblastos, que son los que dan lugar a un tejido osteoide. Por lo tanto, forman proteoglucanos como glucoproteínas y tras este proceso de calcificación se transforma en hueso inmaduro. Después, el condroblástico afecta principalmente la matriz condroide, que da lugar a calcificaciones puntiformes y lo que provoca que el cartílago no esté bien formado. Y después el fibroblástico, que contiene células fusiformes, que eso quiere decir que al microscopio se ven células alargadas y planas, tienen mínima o nula cantidad de matriz ósea y con o sin la presencia de cartílago. La cantidad de tejido osteoide que se forma en este subtipo de osteosarcoma es prácticamente inexistente. Ahora, para el diagnóstico. El cuadro clínico común es un varón de la edad más o menos entre 15 y 20 años, que tiene un dolor crónico que va aumentando con los meses, especialmente en la noche, y se puede ver una masa palpable con caudicación al caminar y que no responde a los AINES específicamente. También refieren en algunos casos traumatismo previo y por lo tanto en esta masa palpable se puede ver la red venosa colateral, así como la distensión de la piel. Después, para el triángulo de Kohlmann, que para el diagnóstico se usan las radiografías principalmente para esto, vamos a tener como no sé cómo llamarlo, como dos figuras, triángulo de Kohlmann y sol naciente. El primero, el triángulo de Kohlmann, así yo lo entendí, cómo se va desarrollando como el osteosarcoma. Pero el primero, lo de capas de cebolla, el hueso va depositando capas de periósteo intentando
retener la lesión, pero como es tan agresiva y tiene crecimiento muy rápido, hace que la lesión de partes blandas, que es la parte puntiaguda en rojo, va empujando las capas de periósteo hasta que la rompe y queda la masa de partes blandas que con el tiempo o con la quimio se llega a calcificar. Después, el signo de sol naciente, igual en una radiografía, es de aspecto moteado que se debe a la neoformación ósea que se produce perpendicular al eje del hueso. Y se observan unas espículas óseas lineales. Igual, el sol naciente y el triángulo de Kuhlmann, ninguno es específico para el osteosarcoma, pero sí sugestiona un tumor primario. Pues en esta radiografía podemos ver las dos, sol naciente y triángulo de Kuhlmann. Pues cuando hay metástasis, eso ya es en estadios muy avanzados, se pide una radiografía de tórax, en especial de pulmón, porque es donde más se llega a ver las metástasis, como vemos en el pulmón izquierdo de este paciente. Ahora, la biopsia se debe hacer guiada por ecografía o tomografía computarizada. Y debe ser en abordaje para la toma de la muestra, abordaje ay, se me fue, en línea. Y al verla al microscopio, las células se ven anaplásticas y tejido estoideo maduro. Ahora, la gamografía se utilizan radiofármacos como el bifosfonato marcado con tecnesio 99, que cuando se le administra al paciente muestra zonas de incremento de captación del radiofármaco en zonas afectadas por el osteosarcoma o incluso cualquier otro tipo de cáncer óseo, y su extensión a partes blandas adyacentes al hueso. Este es el estudio de mayor sensibilidad para la detección de metástasis en tejido óseo, o sea, de hueso en hueso, o sea, metástasis de hueso a hueso. Y pues en esta imagen se puede ver un aumento de captación o concentración del radiofármaco a nivel del fémur distal con extensión tumoral hasta la región subcontral derecha. Bueno, para la estratificación del osteosarcoma se usa el estadio TNM y se basa en tanto la evaluación clínica, la radiográfica y la biopsia. Bueno, primero, la primera letra, la T, corresponde al tamaño del tumor y se divide en T1, que es cuando el diámetro máximo del tumor es de 8 centímetros o menos. T2 es pues mayor a 8 y T3 se reserva para tumores de alto grado. Después la N hace referencia a si hay metástasis en los ganglios regionales. NO no hay metástasis en ganglios regionales y N1 hay metástasis en ganglios regionales. Después la M indica metástasis a distancia, donde M0 no hay metástasis y M1 sí presenta metástasis. M1 se divide en dos, en M1A, cuando la metástasis se encuentra en el pulmón, que es lo más común, y M1B, cuando hay metástasis en cualquier otro lugar. Y pues adicionalmente las Gs que aparecen ahí, es para conocer el grado histológico de la lesión, y hay 4 grados. G1, que es bien diferenciado o bajo grado, G2, que es moderadamente diferenciado, G3 probablemente diferenciado y el último, el G4, indiferenciado. Bueno, el diagnóstico diferencial que se debe hacer principalmente al cuadro clínico, porque ya con la radiografía ya es más fácil descartarlo, es con el quiste óseo esencial, quiste óseo aneurismático, fibroma no osificante y displasia fibrosa. Debido a que estos son más comunes, en especial la displasia fibrosa, que es como la imitadora de osteosarcoma y puede llegar a confundir incluso a veces. Después, para el tratamiento, es quimioterapia neoadjuvante, cirugía y adyuvante. En la neoadjuvante es antes de la cirugía, para tratar de hacer el tumor más pequeño
y cuando se haga la cirugía se pueda quitar por completo. Después la ayudante, que es después de la cirugía, es eliminar las células tumorales que pudieron haber quedado después de la cirugía o si llega a haber metástasis. Pues sería todo. Ok, vamos a quitar entonces la pantalla. Comentarios, Alfonso. Pues te arrancaste directo con la presentación, no te presentas durante ese proceso, recuerden presentarte. Hiciste 11 minutos con 30 segundos. Muy superficial la información, pero en general, pues, aceptable. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Mencionó varios tipos de osteosarcoma su compañero, de los cuales el 95% de los casos, el convencional es el más común. Características clínicas específicas de un osteosarcoma. Vamos a ver. Jesús, ¿estás ahí? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Entonces, ¿qué características clínicas mencionó tu compañero? Mencionó dolor a la palpación, mencionó triángulo de Codman. Bueno, eso no es clínica. Ajá. Ok. Y pues tumoración, sobre todo decía él, las partes distales de fémur y la parte proximal de la tibia, lo que es la articulación de la rodilla. Bueno, teniendo en cuenta que la rodilla es el sitio más común, pero no necesariamente es el único donde puede salir. Tú me estás diciendo dolor, aumento de volumen o tumoración. Dime 3 enfermedades, en este caso en la rodilla, que pudieran ocasionarte lo mismo y contarían como diagnóstico diferencial. Gota. Ok, crisis de gota. Ajá. Podría ser también artritis séptica. Ok. Y alguna ruptura de meniscos. Perfecto, algo traumático. Perfecto, entonces, siempre que el paciente llegue con un cuadro de aumento de volumen en cualquier parte de su cuerpo, discriminen entre infección, que es lo más importante, los tofos, que generalmente son crónicos y generalmente tienden ya a tener cuadros de ácido úrico elevado, y lo traumático. Son las causas efectivamente más comunes. ¿Sale? Características del osteosarcoma. Como es un cuadro de replicación celular muy severa, generalmente tiene síntomas B, que es que el paciente pierde peso y pierde pues mucho su estado general de manera rápida. Es un paciente que de repente en una semana o dos va a perder 5 a 10 kilos y va a empezar con fiebre y otros datos o manifestaciones generales que van a dar un dato de consumo por el mismo tumor. ¿Sale? Bueno. Muy bien, Jesús. Entonces, aquí le pongo que estuvo bien. ¿Cuál es el signo, Samantha López, de sol naciente? ¿O a qué se refiere? No recuerdo bien, doctor, pero creo que si no me equivoco es cuando se empieza a hacer las capas en las que se puede observar el crecimiento óseo. Okay. Es decir, como una neoformación ósea. Ok. ¿En qué se traduce eso, Alfonso? Es pues un aspecto moteado. Se debe a la neoformación ósea, que es debido a que el osteosarcoma va creciendo y pues va desplazando el tejido blando. Entonces es una reacción perióstica, ¿sale? Esto es muy importante que lo entiendan, porque el periósteo se empieza a irritar y empieza a invadirse de células neoplásicas y empieza a condicionar esa imagen en rayos de sol. Y eso es por la hiperplasia o la calcificación del tejido alrededor del periósteo, ¿vale? Y eso es algo muy característico de recambio celular, el triángulo de Codman o sol naciente, que se presenta en tumores malignos. Y pues, Alfonso, nada más para
terminar ya tu participación, ¿qué características son malignas o benignas de un tumor radiológico? Es decir, tú ves una radiografía y ves un tumor. ¿Qué te diría que es maligno y qué te diría que es benigno? Dime alguna de cada uno de ellos. Pues benigno si no es invasivo. ¿Cómo sabes si es invasivo o no? Por, por cómo se ve el hueso, como si estuviera pues, destruyendo o desplazando o irritándose. ¿No tienes idea de las características benignas? No mucho, la verdad. Ok. Características benignas de un tumor. Que sea central sobre el trayecto del mismo hueso, que se localice dentro del hueso y que se localice en el centro del hueso. Esa es una de las primeras características, que sea concéntrico. Si es excéntrico, tiene más riesgo de que sea maligno que benigno, es decir, pegado a la cortical. Segunda característica, que tenga una reacción perióstica. Si tiene reacción perióstica, muy posiblemente es maligno, no es benigno. Los benignos no tienen reacción perióstica. Tercer característica, que esté pegado a articulación. Mientras más pegado a articulación, pudiera tener más riesgo de ser maligno. ¿Sale? El segundo, el patrón, que aunque tuviste alguna idea en ese aspecto, no lo supiste explicar bien. El tumor tiene dos comportamientos. O es osteolítico, es decir, elimina hueso, y en ese caso se va a ver una imagen radiopaca, que sería el equivalente a ver una imagen negra, o se ve radiolúcido, si es osteoblástico, se ve más blanco de lo que debe de ser. En ese aspecto, si es osteolítico o radiolúcido, tiene que ser bien delimitado, es decir, tú ves la imagen, ves todo el hueso y ves una zona que se ve claramente una diferencia. Eso, si lo ubicas muy bien, se llama patrón geográfico. Si lo ubicas muy levemente, los cambios, se llama apolillamiento o patrón difuso. Entonces, un patrón geográfico generalmente es una característica de una lesión que no es maligna. ¿Sale? Y los otros patrones suelen ser características de una lesión maligna. Esas son las 4 características específicas o principales de una lesión tumoral benigna y una lesión maligna. ¿Sale? Las otras que siguen es en relación a la edad, la ubicación, si tiene cánceres primarios o no. Recordemos que después de los 60 años, 55 para los hombres, el tumor más común en hueso es por metástasis. Antes de eso, sí es un origen primario. Puede ser un osteosarcoma, puede ser algún otro tipo de tumores, leiomiosarcoma, etcétera, ¿no? Entonces, después de los 55, dejémoslo ahí, 60, es metástasis. Antes de eso, es un tumor primario, ¿vale? Muy bien. Pues por lo del tiempo y la situación de cómo lo manejas, te voy a dejar el 8, Alfonso, ¿vale? Muy bien. Hugo, ¿no has expuesto, verdad, Hugo Sánchez? No, Doc. No, ¿verdad? Adelante. Sí. ¿Dudas o preguntas de osteosarcoma? ¿No? Ok. No, doctor. Gracias, chavos. Cuando quieras, Hugo, arráncate. Ya se puede ver la pantalla. Apenas está cargando.
Muy bien, ponle ahí para que tengas proyección. Proyectar presentación, ¿no? Como que se traba, ¿no? Ya. Ahí está. Muy bien, a partir de ahorita tienes 10 minutos. Inicia cuando quieras. Buenas noches, doctor y doctores. El día de hoy hablaré sobre las fracturas de tobillo. Y bueno, para empezar, las fracturas de tobillo tienen una mayor frecuencia en las mujeres ancianas, aunque esta es una fractura por fragilidad. Fracturas abiertas de tobillo son muy raras, solo suponen un 2% de esos casos, pero un índice de masa corporal alto se considera un factor de riesgo tener una fractura de tobillo y pues se menciona unas 187 fracturas por cada 100.000 habitantes al año. Y bueno, dentro de la anatomía un poquito general, pues, el tobillo va a estar por de la tibia, del peroné y del estrado. Y bueno, dentro de este vamos a tener la mortaja, que va a estar formada por la parte distal de la tibia y pues, mandos medios espirales y ligamentos. Vamos a tener ligamentos en esta área del tobillo, entre los más importantes. En el caso que estas se van a encontrar en la parte distal de la peroné, que va a estar formada por 4 ligamentos, el peroné posterior, el peroné transverso y el interóseo. Y pues toda esta sindesmosis pues va a ayudarnos a tener soporte a los movimientos de rotación, los movimientos axiales. Y pues hay otros ligamentos, pero pues, eso sería como lo más importante. Y bueno, dentro del mecanismo de lesión, pues eso se menciona más adelante dentro de la clasificación, pero va a depender de muchos factores, ¿no? De la edad, del mecanismo de lesión que lo causó. Y ahorita van a entenderlo más a detalle una de las clasificaciones que nos manejan en el caso de las fracturas de tobillo. En el caso de la valoración clínica, pues va a ser variada. Los pacientes pueden estar cojeando o incluso pueden tener incapacidad del movimiento, no van a poder caminar, van a tener pues malestar general y van a tener dolor y también dolor al tacto y pues van a tener una variabilidad pues de formación en el caso de la fractura. Y en la evaluación por imagen pues se hace con radiografía, se va a pedir una revisión antero-posterior, una lateral y una de la mortaja. En este lado izquierdo podemos ver radiografía simple con estas proyecciones, una antero-posterior, la lateral y la mortaja, en las cuales pues no hay fractura, entonces, pues, los huesos, observar pues nuestra la tibia, el peroné y el estriador que forman nuestro tobillo. De este lado, del lado derecho, pues aquí también vamos a tener las mismas proyecciones, pero en este caso sí vamos a poder observar la fractura del hueso. Menciona que es una WB, que dentro de esta es una fractura en el peroné, nivel o sea, el nivel de la sindesmosis, que bueno, hay 3 tipos A, B y C, que se los voy a mencionar ahorita. Tenemos la clasificación, las clasificaciones, la de Lauge Hansen, que esta es la que les decía que nos iba a decir cómo es el mecanismo de la lesión. Tenemos primero
en supinación. Esta va a tomar en cuenta, esto va a limpiar el momento de la lesión y hacia dónde se fue la fuerza de la lesión. Entonces, cuando hay supinación y hay una rotación externa o cuando hay abducción de este lado, en el caso de la supinación, y cuando se va a una abducción solo va a haber pues 2 grados, 2 estadios. En el estadio 1, pues va a ver cómo hay una altura del estadio en el y en el caso del estadio 2 también, pero además aquí hay una altura en el malleolo medial, o también se puede romper el deltoideo, y en el caso de una supinación externa, 4 estadios. En el primero va a haber una lesión en la sindesmosis, que les había mencionado que vamos a tener ligamentos. En el grado 2 iba a haber una el NE a nivel de sindesmosis, y en el grado 3 va a ser sin grado. Y pues en el caso del grado 3 va a haber una pero de media. Pues vamos a tener las otras que van a ser en rotación, van a abducción o rotación externa también. Y en estas la que es en situación es la más común, o sea, de un 40-70% de los casos. La de supinación abducción se da en un 10 a 20% de los casos, y los dos de un 20% de los casos. Y bueno, dentro de la clasificación de Weber, vamos a ver la tipo A, B, las imagen, y aquí en forma radiológica. Uno, pues una fractura en el peroné, bajo articulación horizontal de la tipo. En la tipo B va a ser la fractura a nivel o cerca del observar, y la tipo pues va a ser la fractura por arriba de la sindesmosis. El tratamiento, dentro del tratamiento vamos a tener el tratamiento pues, conservativo, en el cual pues se va a hacer la reducción cerrada de la fractura, se va a colocar yeso intradérmico durante 6 semanas, de 4 a 6 semanas, y pues en el caso de que no se pueda hacer la reducción o que sea abierta, pues se va a dejar, se va a posponer la cirugía unos 14 días para poder manipular las partes externas, los tejidos blandos, y en este caso realizar una reducción desabierta, que es una reducción externa. Y dentro de las aplicaciones va a haber varias, pero la que se da en un 25% de los casos es una reducción de y vamos a tener también las fracturas del material. Estas fracturas se dan con mayor frecuencia en los hombres entre los 30 y 40 años de edad, y pues suponen del 7% al 10% de la fractura de la tibia. Estas vamos a tener 2 mecanismos de acción: la compresión axial, que van a ser caída de altura o también accidentes automovilísticos, y por fuerzas de rotación, que normalmente son por accidentes deportivos. En las imágenes
de la movimiento, no como en el caso del tobillo que los pacientes podían llegar cojeando. En este caso sí va a haber incapacidad de movimiento, va a haber dolor, va a haber deformidad. Y bueno, en el caso de las radiografías, pues también se van a pedir las proyecciones anteroposterior, lateral y de la ventaja. Y pues aquí podemos observar pues la fractura del tibial. Y aquí se ve la clasificación de Power, en el cual va a tener tres, grado 1, 2 y 3. En la 1, pues es una fractura no desplazada. El grado 2 va a ser una fractura desplazada y con un poco hundimiento. Y en el grado 3 va a ser una fractura desplazada con un bastante hundimiento. Y pues aquí también se ocupa como tratamiento el yeso enzimático las 6 semanas. Y en este caso el tratamiento, aquí nos menciona que puede ser por fijación interna o externa. En el caso de la fijación externa nos menciona cuando es rígido articulado que hay diferencia, la que más se utiliza rígido, que permite el movimiento sagital. El movimiento sagital va a permitir una mayor lubricación y nutrición. Y De entrada, el tiempo te pasaste 12 minutos aproximadamente. Les está fallando muchísimo el tiempo en relación a la parte que tienen que controlar de sus temas. Creo que ese es el principal factor que les está afectando. Traten de ensayar la presentación antes de estarla presentando y agilicen un poquito más esa parte, quiten palabras que no son. Hubo muchas imágenes, por ejemplo, la de donde decías diagnóstico por radiografía, que ni siquiera era una fractura de pilón, era una fractura, una lesión fisaria. Entonces tengan también cuidado con esa información porque pues no es congruente en relación a lo que están poniendo. En relación a las preguntas, vámonos directamente con Daniel. Mencionó dos mecanismos de lesión, uno para fracturas de tobillo y otras para fractura de pilón. ¿Cuál es el mecanismo de lesión para fractura de pilón tibial? Fue la de rotación. Creo que sí dijo rotación. Sí, fuerza de rotación. Hugo, ¿el mecanismo de lesión para pilón tibial es de rotación? compresión axial y de rotación. ¿Cómo? De compresión axial, o sea, caídas de altura y accidentes automovilísticos, o también de rotación. El punto más importante, no es rotación el pilón. Es la única diferencia entre que se forme una fractura de pilón y se forme una fractura de tobillo. Cuando se rota, y por eso Langhausen, que fue una de las clasificaciones que mencionó Hugo, los ligamentos van rompiendo los maleolos en relación a la inversión o la eversión o en relación a la pronación o supinación del pie. Y el pilón tibial, la característica es que cae la persona o recibe un impacto directo sobre el pie y el astrágalo revienta la metáfisis y la epífisis distal de la tibia. Y Ruedi, que es el que clasifica pilón, pues hace esa diferencia, ¿no? Entonces, pilón, tracción o compresión axial, tobillo, mecanismos de rotación. ¿Sale? Muy bien. Miguel Magaña. Estábamos
platicando un poquito de las clasificaciones, las lesiones de tobillo mencionó la primera, que era de Lanchhausen, y mencionó la clasificación de Weber. ¿Qué mencionó en la clasificación de Weber? ¿En qué se basa Weber? La verdad no lo escuché, profesor. No lo entendí. Ok, Hugo, ¿cuál es la clasificación de Weber para lesiones de tobillo?